Nuevamente, muchas gracias por la presentación y por la invitación a Jan, mi amigo, y también, bueno, saludos a todos los que están conectados en estos momentos. El tema que les voy a presentar ahora son algo relacionado con biopolímeros y específicamente voy a tocar un poco la aplicación de absorción de fármacos. La presentación la organicé de la siguiente manera, de manera muy rápida, muy general, la verdad, porque no tenía mucha noción del público, de qué tipo de público iba a estar acá, entonces es bastante general. Sin embargo, traté de apuntarle también a algunas cosas que me parecen súper interesantes con relación a las aplicaciones. Primero que todo, voy a hablar algo relacionado con lo que tiene que ver con polímeros en nuestra vida, polímeros de clasificación, para luego llegar a lo que son los biopolímeros. Allí voy a tocar algo sobre tipos de biopolímeros, miraremos algunas aplicaciones y luego llegaré a la aplicación relacionada con los fármacos, para finalmente cerrar con algunas conclusiones muy sencillas y algunas perspectivas. Bien, entonces cuando comenzamos a hablar sobre polímeros, la verdad es que uno tiene que remontarse a los años 1900, entre 1900 y 1950, porque allí fue cuando se da el boom de la explosión, por así decirlo, de este tipo de materiales. En ese momento realmente era algo fantástico. Imagínense tener un material que fuera con alta durabilidad, que fuera resistente a muchas condiciones ambientales, que fuera, por lo general, era, si hablamos de poliéster, por ejemplo, algunos hidrofóbicos, que era barato de obtener. Entonces, en ese momento era la panacea. Hoy en día sabemos ya que puede ser un problema tener grandes cantidades de estos materiales. Pero bueno, en fin, en la actualidad nosotros encontramos polímeros en prácticamente todo. Están en todo lo que nos rodea. Cuando nos transportamos en un vehículo, en un bus, en lo que sea, todo lo que está prácticamente a nuestro alrededor está constituido por polímeros. Hay una foto que ven aquí, por ejemplo, de neumáticos, los antiguos CDs que ya no se usan, la mayoría de las carcasas, calculadoras de celular, son polímeros. Los envases, las bolsas en general, son hechas de polímeros como tal. Incluso dentro de nosotros, cuando estudiamos nuestra cadena de ADN, nos damos cuenta de que está constituida también por polímeros, ¿verdad? Y la mayoría de las proteínas son polímeros también. Entonces, están en todo lo que nos rodea, los polímeros, y esto hace realmente importante que nos enfoquemos y que estudiemos este tipo de materiales. Pero cuando uno habla de un polímero, a veces siempre hay dudas en la definición de estos materiales. ¿Qué son los polímeros? Uno se pregunta algunas veces y la manera más sencilla, aquí con este esquema que es un poco gracioso, es esta. Pues los polímeros, y esta definición que aparece acá, son moléculas, macromoléculas que se constituyen de monómeros o pequeñas moléculas que se unen a través de enlaces covalentes y dan origen a los polímeros como tal. Cuando uno comienza a formar, a obtener polímeros, uno puede tener diferentes tipos de estructura. Los polímeros pueden tener polímero amorfo, tal y como se ve acá, que su palabra lo dice, son polímeros que estructuralmente no tienen una forma definida como tal, y que son polímeros que normalmente uno los suele asociar o los suele caracterizar usando temperatura de transición vítrea, TG, por ejemplo. Es una propiedad que se asocia mucho con estos polímeros. Hay polímeros semicristalinos, se pueden estudiar también con la temperatura de fusión, temperatura de transición vítrea, y miren que obviamente depende de cómo está la estructura. Aquí se trata de esquematizar cómo es este tipo de estructura. Y los polímeros cristalinos, que son polímeros que se pueden caracterizar, por ejemplo, con temperatura de fusión. Este tipo de estructuras que encontramos nosotros dentro de los polímeros nos dan origen a diferentes propiedades físicas, por ejemplo, tal y como se ve en este esquema, que pueden variar o que se pueden incluso modular o se puede jugar con ellas simplemente variando alguna de estas estructuras como tal. Entre las propiedades de los polímeros podemos encontrar muchas cosas. Por ejemplo, acá traigo este espectro de fotoluminiscencia, por ejemplo, de dos polímeros que simplemente se hacen pequeñas variaciones adicionando simplemente un par de átomos de flúor o haciendo una variación incluso simplemente estereoquímica. Se cambian las propiedades de los materiales, se cambia la dureza, se cambia la rigidez, se cambian las propiedades eléctricas, ópticas. Todo esto se puede variar simplemente manipulando como tal la estructura. Ahora, las fases que tienen dentro de ello o que pueden adoptar son muchas también.
porque obviamente cuando uno tiene un polímero, la verdad, uno lo dibuja a veces con una cadena recta, pero en realidad un polímero cuando se tiene en una disolución es un ovillo. Es un ovillo y que, bueno, dependiendo también de ciertas condiciones, puede tomar diferentes fases, en forma de lamela, en forma de ferulita, y en fin. Otra propiedad interesante que hoy en día también se manipula mucho en los polímeros es el carácter hidrofóbico, hidrofílico o anfifílico, que también es muy importante en este tipo de moléculas. En cuanto a la clasificación, podemos clasificarlo de manera general de tres formas, dependiendo de la fuente de obtención, de cómo se obtenga ese material polimérico, dependiendo del tipo de monómero, dependiendo de la estructura como tal del polímero. En cuanto a la fuente de obtención, encontramos los polímeros naturales, encontramos los polímeros semisintéticos y están los polímeros sintéticos como tal. Hay varios ejemplos, un esquema, obviamente los sintéticos son los que se han desarrollado, se han estudiado y se han explotado muchísimo por nosotros. Se están revisando con mucho más cuidado y se están tratando de incorporar y están tratando de desplazar todos estos polímeros sintéticos, ya que obviamente tienen muchas propiedades que son mejores para nosotros y para el ambiente como tal. Ahora, en cuanto al tipo de monómero, los polímeros los podemos clasificar en monopolímero y copolímero. Lo voy a mirar en la próxima diapositiva con más detalle. En cuanto a la estructura, tal y como se ve en este esquema de acá, tenemos polímeros lineales, polímeros altamente empaquetados por lo general, polímeros ramificados, son muy al azar estos polímeros, y polímeros, por ejemplo, entrecruzados, que normalmente son polímeros que dan origen a geles, por lo general. Y bueno, dependiendo de su estructura y dependiendo de su clasificación, encuentran múltiples aplicaciones en diferentes campos, en diferentes áreas de la ciencia como tal. Hablando ahora del tipo de monómero, nosotros encontramos que encontramos que estos polímeros pues, pueden ser homopolímeros o copolímeros. Cuando uno tiene un homopolímero se refiere a un polímero que está constituido por unidades monoméricas iguales. Iguales, todas son iguales, entonces tengo un homopolímero. Dependiendo normalmente del largo de esta cadena y obviamente la masa atómica de cada monómero, tendrá una masa molecular. Dependiendo de la uniformidad de las diferentes cadenas, uno habla de polidispersidad de los polímeros, que son propiedades supremamente importantes. En cuanto a los tipos de polímeros, de acuerdo, cuando tenemos copolímeros como tal, podemos encontrar varias clases. Por ejemplo, polímeros al azar, que son aquellos en donde tengo dos unidades monoméricas o más diferentes en un mismo polímero, pero que se van uniendo covalentemente de forma aleatoria, tal y como se ve en este esquema. Están otros que no son tan al azar, que son los alternados, en donde sí llevan una secuencia, un monómero, otro diferente monómero, otra vez monómero. Ok, parece que hubo un problema de conexión. Bueno, voy a retomar entonces aquí en la parte de clasificación de los polímeros. Hablaba de la clasificación según... ¿Me escuchan? Tengo un problema con la conexión, parece. Bueno, entonces, ok, tenemos acá los homopolímeros, los copolímeros. Hablaba de los homopolímeros, que son esos polímeros que están constituidos única y exclusivamente por un tipo de monómero. Y que, pues dependiendo de la cadena, yo puedo tener allí polímeros de alto peso molecular o de bajo peso molecular. Y dependiendo también del tamaño de las diferentes cadenas, podré estudiar también la polidispersidad de estos materiales. Obviamente lo que siempre se busca, lo que normalmente se busca es tener una polidispersidad
lo menor posible, ¿verdad? Tener así polímeros bastante perfectos, entre comillas. Sin embargo, sabemos que lo único que puede sintetizar polímeros prácticamente monodispersos es la naturaleza. Nosotros simplemente tratamos de imitarla y hasta ahora no hemos podido obtener un polímero monodisperso de manera sintética, lo que yo sepa. En cuanto a la clasificación, según los copolímeros, podemos encontrar copolímeros al azar, alternado, en bloque y de injerto. Los copolímeros que son al azar son aquellos que sus unidades monoméricas no llevan una secuencia. Llevan secuencias que son aleatorias, tal y como se ve acá, en esta imagen. Están los que son alternados, en donde sí se tiene una secuencia de los diferentes monómeros. Los copolímeros en bloque, en donde se tienen largas cadenas de un monómero unida a largas cadenas de otro monómero. Y estos reciben nombre de copolímeros en bloque, pueden ser dibloques, tribloques y así sucesivamente. Y los copolímeros de injerto, que son copolímeros que tienen una cadena principal constituida por un monómero y a su alrededor encontramos otras cadenas poliméricas que corresponden a otro monómero diferente. Normalmente estos polímeros de injerto ya hoy en día se están trabajando también con dendrímeros, que son otro tipo también se pueden también catalogar en algunos casos como polímeros como tal. Bien, siguiendo con el orden, con las características, clasificación de estos materiales, de acuerdo también a las fases que presenten, sobre todo cuando uno tiene copolímeros, uno puede manipular las propiedades, puede lograr diferentes propiedades, diferentes características en estos materiales. Por ejemplo, aquí de manera general les presento este esquema en donde, dependiendo del largo de la cadena, de una de las cadenas del bloque, se pueden obtener así fases distintas en el bulk. Camelas, se pueden obtener cilindros, se pueden obtener férulas, una serie de cosas. Y esto me da propiedades distintas en los materiales. Bien, dentro de los polímeros en general, nosotros podemos también acá ahora resaltar o traer acá esta presentación, que es lo que más nos interesa, los biopolímeros. Cuando uno habla de biopolímeros, ya el profesor anteriormente, quien hizo la presentación, lastimosamente no pude escucharla completamente, hablaba también mencionó algunos biopolímeros, mencionó que también usó biopolímeros en su trabajo. Cuando uno habla de biopolímeros, una definición muy general son aquellos polímeros que se obtienen de sistemas biológicos, a partir de sistemas biológicos. Entonces uno comienza a mirar, podemos comenzar a mirar qué polímeros o qué biopolímeros tenemos en la naturaleza. Y los más comunes y los más utilizados son los que aquí yo resalto. Por ejemplo, está la celulosa. El mundo conoce la celulosa prácticamente. De hecho, hoy en día se trabaja también en obtener nanopartículas de celulosa, que es muy interesante. Las gomas, la pectina, la quitina, que es uno de los que más vamos a hablar en el día de hoy, sobre todo porque la quitina, que se encuentra en el exoesqueleto de crustáceos como cangrejos, como camarones, da origen a lo que es el quitosano, con un proceso simple de simplemente un proceso básico, mediante un tratamiento básico se puede lograr convertir la amida que tenemos acá en simplemente una amina como tal. El alginato, que es otro polímero que también vamos a tocar en el día de hoy, es un biopolímero que se puede obtener a partir de algunas algas que se encuentran en el mar principalmente. El almidón, que se obtiene de muchos tubérculos, el almidón del arroz, de la papa, del maíz, también son biopolímeros. Ahora, ¿qué uso se les está dando a los biopolímeros? Son muchos, porque tal y como dije hace un rato, la idea que se tiene hoy en día es tratar de reemplazar un poco los polímeros que son obtenidos a partir de combustibles fósiles, o estos polímeros que realmente dejan una huella de contaminación tremenda en nuestra tierra. Entonces se está utilizando, se están estudiando cada día con más profundización y con más interés los materiales que se hacen a partir de biopolímeros. Se han encontrado propiedades que van desde la generación de energía, desde la absorción, liberación, delivery de medicamentos, de fármacos. Se han encontrado materiales que se pueden utilizar para reemplazar las bolsas plásticas. Se ha encontrado una serie de propiedades en estos biopolímeros que han encontrado aplicación de las que ya acabo de mencionar.
Bien, entonces, en cuanto a los tipos de biopolímero, la clasificación es amplia, la verdad es que es muy amplia. Acá les muestro algunos muy generales, que la mayoría son obtenidos a partir de unas bacterias, microorganismos. Podemos encontrar polímeros del tipo poli, este que aparece acá a la izquierda, el poli 3-hidroxibutirato, que es un polímero que está constituido por cetonas y éteres. Están polímeros como el ácido láctico, que son de tipo poliésteres. Hay polidioxanos, que son poliéster-éster, como se ve acá. Hay polianidrina, por ejemplo, polianhídridos, perdón, que son obviamente canhídridos. Poliéter carbonato. Hay una gran cantidad de derivados, los poliuretanos, que hacen parte de las poliamidas, entre otros más. Esta clasificación también se puede ampliar cuando uno habla también de la carga superficial que pueden tener estos materiales, que es otro factor supremamente importante, ya que también se mete en el campo de lo que son los polielectrolitos. Y también encuentran muchas aplicaciones. Encontramos polielectrolitos o polímeros naturales o biopolímeros que son neutros, algunos que son cargados ya sea como cationes, otros como aniones, o sea, carga positiva o carga negativa. Y así encontramos otros, por ejemplo, con múltiples funciones químicas, los polifenoles, que son ampliamente hoy en día estudiados, se pueden obtener a partir de la lignina, obviamente en los árboles. Las polipeptidas, por ejemplo, también son otro tipo de biopolímeros también muy estudiados. Bien, yo quiero ahora entrar a discutir un poco sobre algunos trabajos en donde hemos usado varios polímeros, varios biopolímeros, y hemos encontrado diferentes aplicaciones, cosas muy interesantes. Por ejemplo, este trabajo que se hizo en el 2020, este trabajo se publicó en el 2020, es un trabajo en donde nosotros usamos quitosano. No sintetizamos el quitosano, la verdad, o sea, no lo obtuvimos del crustáceo, no hicimos esa derivación, pero se podía hacer. De hecho, en el laboratorio simultáneamente nosotros estábamos trabajando en un proyecto en esa época en donde transformábamos la quitina que teníamos de residuos de camarones en quitosano, y también dio muy buenos resultados. Sin embargo, para este trabajo como tal, tengo que ser sincero, no usamos ese quitosano, un quitosano comercial. Lo que hacíamos acá en este trabajo que les estoy presentando fue un material que estaba constituido por un biopolímero, el quitosano, un polímero conductor, que era el poli-3-hetiltiofeno, y un nanomaterial, como eran los quantum dots de selenio de cadmio. ¿Qué hicimos acá? Hicimos inicialmente una mezcla entre el quitosano y el poli-3-hetiltiofeno, buscamos un disolvente adecuado para hacer una mezcla que fuera homogénea. Se dejaba evaporar el disolvente, ahí se hicieron muchos ensayos para encontrar condiciones adecuadas. Una vez se hacía esto, logramos obtener un film, tal y como se ve aquí, este film A, que simplemente contenía quitosano y el polímero conductor. Este film luego lo incorporábamos en un sistema que tenía un precursor de cadmio, el fluoruro de cadmio, lo incorporábamos allí bajo ciertas condiciones. Luego adicionábamos un precursor de selenio, se última era seleniato de sodio, perdón, lo adicionábamos acá, y esto nos daba origen a quantum dots de selenio de cadmio in situ, obtenidos directamente en el film como tal. Esto fue realmente fantástico. Nosotros este material lo caracterizamos TGA, DSC, no tengo acá las imágenes, no quise llenar esto con todo esto, solo busqué lo más general. Pero hicimos caracterización por IR, obviamente previo a la obtención de material, también caracterización por microscopía electrónica de barrido, AFM también se hizo, y bueno, el resultado es que obtuvimos un biofilm con nanomateriales que variaban sus propiedades ópticas, dependiendo de la composición del polímero conductor y dependiendo también de la composición que nosotros íbamos dándole al nanomaterial. Se hizo estudio teórico en donde no soy experto en la parte teórica, sin embargo aquí muestro la imagen donde simplemente nosotros con este estudio teórico tratamos de presentar un mecanismo de cómo la nanopartícula, en este caso el quantum dots, se estabilizaba y se formaba en el biofilm. Claramente lo que encontramos fue que las principales interacciones que se daban era entre los grupos aminas que aparecen acá, el quitosano y este grupo hidroxilo, estabilizaban bastante bien al fluido de cadmio, junto con algunas interacciones pi que venían del poli-3-hetiltiofeno como tal. Bien, en otro trabajo nosotros también utilizamos acá quitosano, pero esta vez usamos otro polímero conductor
POTE, este polímero, junto con un tipo diferente de nanomaterial, que fueron nanopartículas de oro. Tal como decía el profesor hace un rato también, hoy en día ya hacer nanotecnología no es como eso que uno se imagina. Sí es cierto, tiene algunos detalles que requieren equipamiento, pero hay muchas cosas que se pueden hacer en nuestro laboratorio de manera muy sencilla, de manera incluso prácticas de rutina se pueden hacer. Nosotros, por ejemplo, para síntesis de partículas de oro ya hoy en día es muy simple, la verdad. En este trabajo, por ejemplo, nosotros hacíamos nuevamente el biofilm, cambiamos el polímero conductor, usamos nuevamente quitosano y usamos un precursor de oro al cual se le adicionaba un agente reductor, tal como se ve acá. Hacíamos la mezcla de todos los dos polímeros, precursor de oro y el agente reductor, y luego obteníamos un film con nanopartículas de oro embebidas. Es cierto que de pronto se pudo trabajar sin usar un agente reductor, porque la idea también hoy en día nosotros hemos hecho muchos trabajos en donde no usamos agentes reductores, sino que los mismos biopolímeros tienen la capacidad de reducir y estabilizar a los metales nobles, a muchos metales nobles, y eso es una gran ventaja. Sin embargo, cuando eso pasa, se suele perder a veces se genera una polispersidad grande en cuanto al material, a los materiales. Entonces se obtiene una partícula de variados tamaños y además de variadas formas. Aún no se ha logrado regular bien esta parte, entonces por eso se usan a veces agentes reductores, como en este caso ácido ascórbico, que es un agente relativamente suave. Se caracterizó todo este material por las respectivas técnicas, CEN, se hizo TEN también, AFM, incluso hicimos Kelvin Proof AFM, una técnica nueva para ver también algunas propiedades eléctricas. Por UV visible se hizo un seguimiento, se estudió cómo se veía afectado, se iba afectando el band gap de estos materiales a medida que se aumentaba la concentración del polímero conductor. Interesantemente, se podía mover, tal y como se ve acá, se daba un cambio en los valores del band gap. Entonces nosotros encontramos que estos polímeros o estos materiales que desarrollamos acá eran materiales con posibles aplicaciones ópticas, en donde uno podría sintonizar o podría jugar con el band gap simplemente variando la composición, en este caso de un polímero conductor como fue el POPE. Bien, en otro trabajo que también desarrollamos nosotros con polímeros biodegradables, tenemos este que aún no se ha publicado, de hecho está ahora mismo sometido en una revista, la International Journal of Biological Macromolecules. Es un trabajo en donde usamos alginato, un biopolímero, nuevamente con POTE, pero en este caso nosotros hicimos un biomaterial que una vez lo tuvimos, en donde hacíamos el film, ya lo teníamos el film, lo colocábamos en una atmósfera que tenía un disolvente que era tetrahidrofurano por alrededor de 10 minutos a diferentes tiempos. Luego ese material lo llevábamos a caracterización morfológica y topográfica y encontrábamos que se generaba una serie de microestructuras, nanoestructuras realmente en la superficie. Claro, lo que pasa aquí es que se da un reordenamiento del polímero, en este caso el primer conductor, que es muy afín con el tetrahidrofurano. Al colocarlo en una atmósfera que tenía este vapor de tetrahidrofurano, este polímero conductor trataba de irse a la superficie y esto nos generaba un material altamente rugoso con una alta área superficial que era principalmente relacionada con el polímero conductor, prácticamente soportado sobre un biopolímero. Este trabajo, pues podemos ver mucho detalle, está todavía sometido, estamos esperando respuesta de la revista, tenemos que demos el resultado. Aquí también presenta un espectro visible en donde se ve también claramente cómo va variando la banda de absorción a medida que vamos de pronto cambiando la proporción del polímero conductor. Ahora, ya hablando sobre absorción de fármacos, la verdad es que este tema a nosotros nos llamó la atención porque hoy en día, con lo que está ocurriendo con esta pandemia, es alto, muy alto el consumo de fármacos por parte de nosotros, de las personas. Ya anteriormente era alto, imagínense ahora. Y me refiero de pronto a diferentes fármacos como son de pronto ibuprofeno, amoxicilina, o sea, antibióticos y de todo tipo de fármacos realmente. Pero ¿qué pasa con estos fármacos? O sea, uno los consume y ¿qué ocurre? La gran mayoría de estos fármacos, así como entran en nuestro organismo, salen y luego son liberados principalmente a nuestros ríos, ¿verdad? A nuestra tierra,
Y inicialmente, pues, son tan mínimas estas concentraciones en un principio que aquí en América todavía no se presta mucha atención. Sin embargo, en Europa ya es un estudio, ya se está mirando y ya es un problema que se quiere atacar, porque estos fármacos se están convirtiendo en potenciales contaminantes emergentes, tales como es, por ejemplo, el ibuprofeno, la amoxicilina, entre otros más. Ok, contaminantes emergentes. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos llamó la atención a nosotros y dijimos, hay que ver qué podemos hacer, si podemos desarrollar algún material que tenga la capacidad de absorber estos fármacos. Y comenzamos a investigar y comenzamos a generar, comenzamos a trabajar con hidrogeles, en este caso, el que se ve en la imagen, un hidrogel constituido por quitosano y alginato, el cual se hace el entrecruzamiento usando glutaraaldehído y se obtienen diferentes tipos de hidrogeles variando la composición de quitosano y alginato. Ambos son biopolímeros, tanto quitosano como alginato. Entonces, pues por ese lado son materiales que en este caso son biodegradables, biocompatibles. Entonces ellos como tal no van a generar ningún impacto por ahora negativo en nuestro ambiente. Pero además de eso, tienen la capacidad, en el estudio encontramos que tienen la capacidad de absorber, por ejemplo, en esta imagen se ve para el caso del ibuprofeno, absorber de manera muy rápida, hasta 96 horas, se alcanza esto, yo diría que es rápido en todo caso, grandes concentraciones de ibuprofeno. Este estudio es un trabajo de grado de una chica de la Universidad Atlántico, de hecho. Estamos acá coordinando en conjunto con varios profesores. Y bueno, este trabajo se ha detenido un poco, obviamente por la pandemia, y ahora se está nuevamente retomando. Se espera que se logre la publicación. Simultáneamente, en vista de que, viendo de que esto no estaba funcionando, quisimos hacer un estudio teórico también con un biopolímero, como nuevamente es el quitosano, pero esta vez también buscamos a ver qué pasaba, una sinergia con otro material, como es el caso del óxido de grafeno. ¿Qué encontramos en este estudio teórico que se publicó este año? Se publicó también, realmente fue muy interesante. Encontramos que se pueden absorber teóricamente hablando, y ya lo habíamos visto experimentalmente, ya teníamos algo, pero ahora lo corroboramos también. Lo ideal hubiera sido que primero lo hubiéramos hecho teóricamente y luego hubiéramos llevado experimento, pero bueno, a veces la ciencia no es como uno quiere, sino hay cosas que se van dando. ¿Qué encontramos acá? Nosotros hicimos un estudio con amoxicilina, ibuprofeno y quitosano, y también con óxido de grafeno, su forma pirene y su forma coronel como tal. ¿Qué encontramos? Que el proceso de absorción se daba de manera satisfactoria, sobre todo para ibuprofeno y para amoxicilina, en estructuras que presentan la forma de quitosano o de óxido de grafeno. Este estudio nos abre la puerta para nosotros desarrollar ahora a nivel experimental una investigación relacionada directamente con quitosano, pero ahora mezclándolo con óxido de grafeno, que es lo que se viene con relación a este trabajo. Aquí, en los resultados de esta investigación, encontramos, se hicieron estudios termodinámicos donde se determinó la entalpía, variación de entalpía, variación de entropía, energía libre de Gibbs, y una interacción de unión entre los diferentes complejos, y en todos los casos encontramos que eran valores para el traje negativo, o sea, nos están indicando en todos los casos que son procesos que se dan de manera espontánea, y sobre todo encontramos que para los fármacos, amoxicilina, ibuprofeno, es donde se dan los valores más altos de energía libre de Gibbs. Más alto me refiero a la cantidad, valor absoluto, ¿verdad? De la energía como tal, obviamente que es mucho más negativo. Entonces nos habla de que son procesos mucho más espontáneos. Están gobernados, obviamente hay que mirar la parte entálpica, el proceso entálpico, el proceso entrópico, cómo lo afecta, pero podemos decir que posiblemente desarrollar un material con quitosano y con óxido de grafeno, porque aquí hicimos comparaciones con otros medicamentos. Entonces, de acuerdo a eso, podemos decir que puede ser un material que sea selectivo para amoxicilina y ibuprofeno. Eso nos dio la parte computacional. Ahora nos toca llevarlo a la parte como tal, la parte experimental, que es lo que sigue con este trabajo. Bueno, entonces eso era lo que le quería presentar básicamente en el día de hoy. Es algo muy general con relación al uso de biopolímero.
Entonces, a partir de allí, pues tengo una conclusión muy sencilla. Los materiales basados en biopolímeros ofrecen interesantes y versátiles propiedades para ser utilizados en la absorción de fármacos, que es lo que nos interesa en estos momentos y que estamos estudiando acá en el laboratorio de Química y Biología de la Universidad del Norte. Y bueno, el desafío viene muchísimo, pero el desarrollo de la tecnología debe estar en consonancia con este tipo de materiales para su procesamiento y transformación. Hoy en día, la parte tecnológica tiene que estar apuntándole a esto, ya que hemos visto que lo que son los biopolímeros es lo que se viene, es lo que va a reemplazar los polímeros habituales o convencionales que nosotros conocemos. El creciente interés que despierta esta área de investigación responde a las necesidades de la sociedad actual y el contexto de la economía global. No tiene mucho que decir esto, ¿verdad? La contaminación, claramente, aunque algunos de nuestros políticos digan que no, calentamiento global, todas estas cosas, es una realidad. Es una realidad y tenemos que comenzar a pensar cómo podemos de pronto contribuir para bajar estos niveles de contaminación o reemplazar los materiales que ya existen y que nos siguen dañando. Por último, se requiere más investigación orientada a ampliar la gama y mejorar la eficiencia de los materiales y sus prestaciones como tal. Bueno, lo que decía el profesor Lato, vuelvo a insistir, la gente cree que de pronto para trabajar con nanomateriales se necesitan ser así como Einstein. No, hoy en día pues, ya se puede trabajar con nanomateriales de manera muy casera, por así decirlo, y se obtienen buenos resultados. Obviamente que cuando uno quiere llevar estas investigaciones a una revista, publicarlo, tiene que respaldarlo con buenos equipos también para su publicación como tal, pero en general se puede hacer. Por último, los quiero invitar acá a Barranquilla para que vengan de paseo, para que vengan por acá. Dicen que vienen a Barranquilla, acá se queda, puede ser. Y también los invito a la Universidad del Norte, en donde actualmente tenemos una maestría en Ciencias Naturales y también tenemos un doctorado en Ciencias Naturales, en donde hay diversas líneas de investigación, tanto en el campo biológico como en el campo químico. En el campo químico yo trabajo con la parte bueno, ahora mismo estoy trabajando con biopolímeros para absorción de fármacos, con hidrogeles. También trabajamos con síntesis de nuevos compuestos para atacar algún tipo de enfermedades. Trabajamos también con polímeros conductores y, bueno, materiales en general. Muchas gracias por estar acá entonces y gracias por la oportunidad que me han dado para presentar un poco del trabajo que se hace acá en la Universidad del Norte. Buenas, gracias Max por tu charla que me has brindado en el día de hoy. Te tengo preguntas muy sencillas acerca del trabajo que presentaste en el día de hoy sobre la bioabsorción de polímeros en fármacos. La número 1 es, cuando ustedes hicieron los nanocompositos de quitosano con pote, utilizaron nanopartículas. ¿Y por qué no utilizaron quantum dots más o menos? ¿O no le vieron una aplicación a ingresar quantum dots en esos nanocompositos? Déjame llegar a la diapositiva para pronto. Esa era la diapositiva, claro. En esta. Exacto. Quitosano, pote, no, particular. Claro, es que, bueno, este trabajo de hecho se hizo en el 2018. En el 2018, y en ese momento estábamos comenzando nada más a trabajar con quantum dot de selenuro de cadmio. Aún no teníamos mucha experiencia con quantum dot de selenuro de cadmio. Entonces este trabajo, pues en ese momento el boom era la partícula, estaba de oro, de metales nobles. Bueno, todavía son importantes realmente. Pero como que nos enfocamos en ese instante en una partícula de oro. Aparte también hay que decir que los quantum dot de selenuro de cadmio obviamente son un poco contaminantes, son un poco peligrosos, muy diferente a lo que son las nanopartículas de oro. La ventaja de los quantum dots de pronto es que como tal se pueden utilizar para materiales en la producción de energía limpia, entre comillas, o incluso para LED también se pueden utilizar, entre otras cosas más, por sus propiedades optoelectrónicas, fundamentalmente. Bueno, la otra preguntita era referente, cuando ya la parte de absorción que ustedes utilizaron el quitosano y el alginato, que utilizaron óxido de grafeno, ¿por qué no utilizaron el propio grafeno, los nanopel de grafeno o los grafenos reducidos? ¿Por qué utilizaron? No, ¿sabes qué? Ese trabajo todavía está, ya te cuento. Lo que pasa es que este trabajo es netamente teórico.
teórico que se publicó este año, que este trabajo nació en la pandemia, porque como no había para ir al laboratorio, nos tocó trabajar de manera teórica. Entonces salió un muy buen trabajo, se publicó una muy buena revista en Polymers. Entonces comenzamos a indagar, a investigar y encontramos que había algunos resultados de que el óxido de grafeno también podía ser utilizado para la absorción de algunos colorantes y algunas sustancias. Entonces dijimos, vamos a llevarlo a los futuros contaminantes emergentes, los contaminantes emergentes que tenemos ahora, que son amoxicilina y ibuprofeno. Entonces vamos a probar con óxido de grafeno. Ahora, a nivel experimental, lo que tú dices debe ser muy interesante. Incluso un estudio comparativo, ¿verdad? Óxido de grafeno, grafeno y con quitosano, incluso con alginato, que eso es lo que viene ahora que sale al laboratorio, porque eso tampoco está hecho. Entonces sería supremamente interesante desarrollar un trabajo con lo que acabas de decir, Ian. Gracias por la pregunta. Bueno, no tengo más preguntas por el día de hoy. Entonces, ahora nos vamos a la última charla. Gracias por tu presentación.